Hola, querido discípulo del curso de Tarot. Bienvenido a tu primera historia, segunda numerología, tercera los tres primeros arcanos. Hoy vamos a trabajar con cuatro arcanos más, hasta el número 7, el del carro. Empezamos por el número 4, que es el emperador. Esta carta del emperador en el tarot de Rider-Waite, que es el que normalmente empezamos a trabajar porque tiene dice mucho, son muy dicientes sus cartas. Entonces vemos un emperador. En este momento tenemos aquí la figura del emperador con una túnica roja. Nos está hablando de que es muy material. De hecho, el fondo es un color muy naranja, a veces en algunas cartas aparece muy rojo, y las montañas unos colores entre naranja y amarillo. O sea que nos está hablando básicamente de los primeros chakras del cuerpo. Entonces, si estamos hablando de salud, podemos referirnos a órganos o disfunciones energéticas relacionadas con esos primeros chakras. Órganos genitales, fuerza de voluntad, problemas con los riñones, de pronto probablemente con el hígado. Pero analizamos, por ejemplo, la posición del emperador. Es una posición de frente, muy estático, con sus pies fijos sobre el suelo. Se le nota como una especie de armadura debajo de su túnica, lo que lo hace ver de pronto totalmente rígido, muy con problemas de articulaciones, por ejemplo, podemos estar hablando. Entonces, si nos saliera de forma invertida, nos podría estar hablando de este tipo de lesiones que se padecen hoy en día: artrosis, artritis, problemas que van a molestar normalmente las rodillas, que es lo que nos está mostrando aquí, pantorrillas, pies. Entonces nos muestra como una incapacidad, como alguna rigidez allí en esos movimientos. Estando así de frente y de forma normal, en su posición correcta, pues probablemente no nos esté sino haciendo alguna advertencia de que pongamos atención a esto. Si me preguntan sobre salud y me sale una carta de estas, entonces yo puedo estar hablando de una advertencia para que la persona sea un poco más activa, porque se está quedando muy sedentaria. El hecho de que su trono sea un trono de cemento, un trono muy frío, nos está hablando de que probablemente se sea muy estático, una persona nada activa, concentrada probablemente en su trabajo, porque es una persona de poder, es un número de norma, de orden, de dirección, de directrices, ¿sí? De directrices. Eso es el emperador. Personas de gran conocimiento, de gran inteligencia, de una gran sabiduría, pero que su parte espiritual, la conexión con esa energía interna, con su yo superior, no es tan fuerte. La han escondido y tal vez no la tenga, porque se ha dedicado más al trabajo fuerte de la empresa material. Entonces, si esta carta nos aparece al revés, nos va a estar hablando en términos pues terapéuticos de circunstancias bastante agobiantes, molestas, enfermedades muy probable que incapaciten por problemas complicados de artritis, de artrosis, de problemas de riñones, de hígado, que afectarán la circulación y la movilidad de la persona. Vemos unos carneros en las puntas del trono. Si nos preguntan por un personaje, podríamos estar hablando de alguien de pronto del signo Aries o del signo Capricornio. Probablemente más capricorniano, porque el Capricornio ya es el fuego como avanzado. El ariano es el fuego incipiente, apenas, perdón, el capricorniano es que fuego, el capricorniano es elemento tierra. Entonces la tierra más avanzada, la posesión, precisamente problemas de hígado y de riñones. Entonces, este personaje que vemos aquí, haciendo ese análisis, vemos que muy escondido vas a encontrar algo que son sus emociones. ¿En qué están representadas sus emociones? En el pequeño riachuelo que puedes ver que pasa por detrás de su trono, hacia el lado
derecho del emperador o hacia el lado izquierdo de tu carta, ¿no? En la base del trono alcanzas a ver un hilito de río, un pequeño riachuelo que atraviesa allí, y eso representa unas emociones escondidas. Entonces el personaje es un personaje mucho más material, mucho más dedicado a la producción, a la gobernabilidad de ciertas empresas, de familias, etcétera. Es el proveedor, es el personaje que se erige como rey, como emperador, como gobernante de la empresa o de la familia. Entonces él impone el orden, expresa siempre su voluntad. Es el poder de controlarlo todo por sí mismo. Es la soberanía y es el poder de las leyes naturales y humanas. Después del número 3, donde se cierra ese ciclo espiritual, dijimos que surgía el número 4, que era la norma social. ¿Quién es de entre nosotros es la persona más apropiada por su voluntad, por su conocimiento, por su poder, por su don de mando para dirigir una sociedad? Entonces se erige el emperador. Sale el número 4 siendo esto. Pero son personajes que también sufren mucho, los ricos también lloran. Entonces tiene bastantes dolencias internas por su dureza, por el trabajo que se le exige. Entonces, esta carta es el mago, él es el mago en el mundo material, ¿sí? Es el personaje del trabajo inteligente y constructivo, además de eso ordenado porque es muy meticuloso. Es el imperio, el dominio, el gobierno, los poderes gubernamentales, es la transmisión de la herencia, ¿sí? Los derechos y deberes, te hablan siempre de normas. Entonces, es la religión esotérica, es lo que llevamos dentro, sin de pronto este personaje no tiene una conexión muy grande con la espiritualidad, con ese Dios que hemos creado todos de pronto con unas imágenes diferentes cada uno en su religión, pero él no está hablando de ese Dios que lo dirige a él como un ser que le gobierna por encima, sino que él es su propio Dios, él se gobierna, él manda. Entonces vemos como los reyes durante siglos y siglos mataron escudados en que Dios los protegía y que ellos eran enviados por Dios. Entonces esa religión esotérica es la que lo hace sentir a él un gran ser poderoso, donde él como conocedor de la norma determina y manda lo que hay que hacer. Ese es el número 4, el emperador. Pasamos al número 5. En el número 5 vamos a encontrar el sumo sacerdote. Cuando vimos numerología, dijimos que el número 5 era un número de intermediación, ¿sí? El número 5 te habla de la estrella de 5 puntas. Esa estrella de 5 puntas es el hombre libre pensador, el personaje que ha aprendido por sus propios medios y que él mismo puede concederse su título de intermediario o de estar en una conexión directa con la energía divina.